Con la que es la primera de las ponencias, que lleva por título Nuevos retos del periodismo online, cómo lo hacemos en el Huffington Post. Ella es Montserrat Domínguez, du gure gaurko lehenengo islaria, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Montserrat cursó posteriormente un máster en periodismo en la Universidad de Columbia en Nueva York. Su carrera como periodista se inició en los informativos de Radio España y desde entonces ha trabajado en la agencia Noticias F, Canal Plus, Telecinco, Antena 3, Televisión y la cadena SER. Actualmente dirige la edición española del diario digital de Huffington Post y, fundamentalmente, darle las gracias por estar hoy aquí con nosotros, a Montserrat, y compartir su conocimiento y su experiencia con todos nosotros y nosotras. Montserrat, cuando quieras. Muchas gracias. Ok, ahora sí. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Koldo, al decano y al vicerrector. Es una delicia escuchar buenas noticias como ese campus transfronterizo, en este momento en el que es tan complicado encontrar motivos para subirnos los ánimos, y sobre todo porque tengo la convicción de que es en el ámbito de la universidad uno de los principales para que se escuchen debates como el que planteáis, el debate sobre si las audiencias son una garantía de calidad. Desde ya contesto a esta pregunta, pero luego, si queréis, al final de la charla veréis los matices. Obviamente no, pero sin las audiencias no somos nada, y sería absolutamente absurdo pretender luchar en este territorio que es el de la lucha por la audiencia y el de conseguir llevar la información a un número cada vez mayor de gente, sin contar con una herramienta de la que hasta ahora no disponíamos los periodistas, que es saber con exactitud quién nos lee, cuánto nos lee, en qué momento, cuándo pasan la página, cuándo profundizan en ella, cuándo la comparten con los demás. Bueno, dejadme solamente que os dé un par de datos sobre el Huffington, porque voy a basar, yo no soy una periodista nativa digital, como os ha contado Koldo. Yo vengo de los medios tradicionales, fundamentalmente de televisión y de radio, aunque también he trabajado en la prensa escrita y en agencias, pero mi inmersión en el mundo digital comienza con la llegada a España del Huffington Post, que, como sabéis, es la casa madre norteamericana. Se creó en el año 2005 como un grupo muy pequeñito, fundado por personas que estaban convencidas que los medios tradicionales no daban respuesta a la necesidad de escuchar opiniones distintas, y que ahora, a punto de cumplir 10 años, se ha convertido no solamente en el diario web más visto de Estados Unidos, sino en toda una potencia también internacional. Después de Estados Unidos vino Canadá, luego la edición en Reino Unido, luego la edición francesa, hace 2 años y medio la española, y luego tenemos ediciones también ya en Italia, en Alemania, en Corea del Sur, en Japón. Esta misma semana se va a presentar el Huffington Post Grecia, dentro de poco llegará a Australia, dentro de poco llegará a India, y el Huffington Post en árabe, con algo que no tienen los medios de comunicación tradicionales, y es que cada edición es en su propio idioma, en el idioma, en el país en el que nace, y tiene una autonomía absoluta a la hora de decidir un poco cuál es la línea del diario. El Huffington Post, fuera de Estados Unidos, busca alianzas con medios de comunicación, en el caso español con Prisa. Nosotros somos una empresa pequeña que nace de dos grandes, Prisa por un lado, el 50%, y el otro 50% el Huffington Post, pero somos una unidad independiente. En estos momentos somos 12 personas en plantilla, contamos con toda la aportación técnica y de diseño que nos hace nuestra casa madre, el Huffington Post Estados Unidos, y con un gran número de colaboradores y un gran número de blogueros, y un gran número de incertidumbres a la hora de evaluar cuál es el territorio en el que nos estamos moviendo de la información online. Yo no soy, por tanto, una gurú de los nuevos medios.
Tengo, como tantos de vosotros, muchas más dudas que certezas, pero a lo largo de estos 2 años y medio de inmersión absoluta en el medio online he ido aprendiendo una serie de cosas, desaprendiendo otras que son fundamentales también a la hora de abordar esta nueva manera de informar. Y yo quería compartir con vosotros algunas de estas, no sé si certezas, pero intuiciones de hacia dónde avanzamos. Pensad que, en cualquier caso, lo que está ocurriendo en la red, o sea, la información y la manera de aproximarnos a la actualidad desde el 2.0 está en mantillas. Hace 10 años no existía Twitter. Hace pocos años más no existía Facebook. Google es relativamente nuevo y, sin embargo, por ejemplo, a través de esas tres firmas se configura de una manera radical de qué manera comunicamos, de qué manera informamos y de qué manera llegamos a nuestros lectores. Por tanto, tened en cuenta de que todo lo que os cuente hoy puede que el año que viene, en las próximas jornadas o cuando convoquéis las siguientes, ya no sea exactamente igual que ahora y hayan irrumpido nuevos players que cambien de manera radical la manera en la que nos comunicamos, la manera en la que accedemos a nuestros lectores. Os preguntabais el impacto de las audiencias en la calidad del producto periodístico. Es que va mucho más allá, es que por primera vez los periodistas sabemos quién nos lee. Daos cuenta que hasta ahora eso solamente ocurría en las televisiones y de una manera un poco aleatoria. Vosotros sabéis que se hace a través de unas mediciones que luego se extrapolan al resto de la población, pero ni mucho menos son exactas. Para nada tan exactas como la información que nos proporciona ahora cualquier medio online de cuáles son nuestros lectores, qué es lo que leen, qué es lo que descartan, qué es lo que comparten. Eso es una materia que es auténtico oro para los periodistas, porque hasta ahora nosotros funcionábamos a base de intuición. Lógicamente, si trabajabas en un periódico, sabías que si un periódico iba perdiendo en ventas, no estaba funcionando bien, pero era una manera mucho más rudimentaria de entender lo que está ocurriendo. Ahora sabemos, incluso al minuto, si una noticia está funcionando bien o está funcionando mal. Nosotros en el Huffington tenemos, por ejemplo, el test AB, que nos permite utilizar una fotografía y un titular diferentes, dos distintos, para una noticia cuando surge la típica discusión en cualquier redacción de voy a titular esto aquí, voy a titular más plano, ¿por qué no le das una vuelta? Pues yo creo que va a funcionar mejor ¿no? Yo creo, ¿y qué pongo? ¿La fotografía de Pablo Iglesias o la fotografía de Pablo Echenique? ¿O la fotografía de Obama o la fotografía de Putin? Bueno, ahora tenemos la oportunidad de hacer 2 fotos y 2 titulares diferentes y medir en tiempo real cuál de los 2 está funcionando bien. También lo podemos ver a través de las estadísticas de SEO de Google, si realmente una noticia se está posicionando bien o no. Si queremos que llegue a más gente y vemos que no está funcionando, tenemos que cambiarla, tenemos que cambiar las etiquetas. Es decir, tenemos una cantidad de herramientas que hasta ahora eran impensables para conseguir nuestro objetivo, que recordemos, sobre todo para un medio de comunicación generalista como es el nuestro, es llegar al mayor número de gente posible. Eso te lleva a conocer muchas sorpresas, y es que no siempre el titular que uno piensa que debería funcionar mejor es el que corre mejor entre las redes sociales o entre el público. Y eso, de alguna manera, nos quita autoridad, ¿no? A los que llevamos muchos años en las redacciones y pensamos que nuestro criterio, nuestro olfato es el único importante. Bueno, ahora tenemos que adecuarlo y escuchar lo que nos dice la gente. Ojo, porque esto no significa que haya que hacer todo en base a la audiencia. Vosotros sabéis que en cualquier medio tenemos la columna de las noticias más leídas. En este caso nosotros lo tenemos aquí, lo más visto. Obviamente, si pones el culo de Kim Kardashian, tienes muchas posibilidades de conseguir que esa noticia sea la más seguida, pero también hay informaciones de política, y el caso de Podemos, luego si os interesa lo comentamos un poco más. Fuimos los medios online los primeros en detectar el inmenso apoyo que tenía o el inmenso interés que suscitaba esta formación mucho antes que las empresas demoscópicas se enteraran de qué es lo que estaba ocurriendo. Es obligatorio en estos momentos ver qué es lo más visto en cada uno de los medios que consultamos, porque a nosotros nos ha obligado un ejercicio de humildad.
Y es decir, nuestras apuestas informativas eran X y resulta que las apuestas informativas de nuestros lectores, lo que más les gustaba y lo que más compartían, eran otras. Bueno, encontrar el equilibrio entre qué es lo que nosotros consideramos interesante y qué es lo que nuestros lectores dicen realmente esto es interesante, sin ninguna duda es profundamente valioso. Y nos obliga a hibridar y de alguna manera atender a esos dos requerimientos. En cualquier caso, no todo vale por la audiencia. Obviamente, informaciones como la que llevamos nosotros en portada, es verdad, y esto es muy Huffington, buscamos una portada impactante, un titular atractivo para una información que a priori nunca se va a situar entre las más vistas, que es cómo se está negociando el Tratado de Nuevo Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Es un tratado importante, puede variar y puede afectar a nuestro futuro, al futuro de la economía, pero también de la cultura y de nuestra manera de existir y de estar en los próximos años, y obviamente exige un nivel de interés por parte del lector superior al culo de Kim Kardashian. Bueno, nuestra manera de tratar de hacer interesante esta información sin quitarle un ápice de rigor es buscar una imagen curiosa que enganche a los lectores y especialmente a los nuevos lectores. Nosotros no tenemos ningún tipo de complejo en el Huff a la hora de hacer este tipo de mezclas, algo que jamás veréis en un periódico tradicional o en los medios de comunicación tradicionales, que tienen miedo a perder seriedad, a perder prestigio o a perder rigor o la valoración de sus lectores en ese aspecto si utilizan, por ejemplo, pues una imagen de Superman o de un vampiro, que es, por cierto, como llaman al acuerdo. Para nosotros, cualquier recurso es lícito si conseguimos que la noticia llegue a más gente. Entre otras cosas, porque no hay noticia buena si no se lee. Y la mejor crónica del mundo no lo es tanto si no se lee. Y eso deberíais grabároslo a fuego. Es decir, el mejor reportaje del mundo, mejor documentado, mejor realizado, con todo el tiempo, con todos los recursos, si no se lee, puede ser un gran papel académico para publicar en una revista especializada, pero no cumple su objetivo si no consigue llegar a la audiencia para la que está escrito. Otro de los aspectos fundamentales en la nueva cultura de Internet, en lo que a medios se refiere, es que a partir de ahora estamos obligados a colaborar y colaborar y colaborar entre nosotros. Daos cuenta que hasta ahora los medios eran muy reinos de taifas. Es decir, el Correo no citaba al País, el País no citaba jamás a ABC, ABC jamás citaba al Mundo. Vivíamos en nuestros ecosistemas, el que consumía un medio de información sabía que solamente iba a encontrar la marca de ese medio, y eso ha saltado por los aires con la información online. Nosotros en el Huffington además somos agregadores. Una parte de la información que publicamos es la que ha publicado esta mañana, y no sé si tengo algún ejemplo, no sé si tenemos algún ejemplo aún, no, pero mira, por ejemplo, un ejemplo claro es la revista de prensa. Esta es la revista de prensa que publica la cadena SER, que emite la cadena SER en directo y luego publica en su página web. Y nosotros directamente la sacamos, en este caso reconvertida, porque le metemos un poco de curre a la hora de añadir titulares y a la hora de añadir enlaces, pero no es un contenido nuestro. De igual forma que el día que El País publica los papeles de Bárcenas, nosotros, en vez de reelaborar esa información, que es la práctica habitual, según asegura El País, nosotros accedemos directamente o invitamos a nuestros lectores a entrar directamente al País o al Mundo o al Correo o a Ahora o a cualquier portal que lleve una información que nos parece relevante y que nos parece que está tan bien hecha que no merece la pena dedicarle tiempo, y además es tremendamente elegante reconocer cuál es el trabajo de nuestros colegas. ¿Qué sacamos nosotros de ello? Tráfico, desde luego, no, puesto que cuando pinchas te vas directamente al portal de nuestro competidor, pero ganas otra cosa, que es prestigio y es credibilidad con nuestros lectores, que saben
que la información más relevante, más importante a nuestro juicio, la van a encontrar aunque no sea nuestra y aunque nosotros no saquemos un beneficio directo de ello. Por eso, bueno, hay muchos agregadores, hay distintas maneras de hacer agregación. Nosotros consideramos que la nuestra, que es el enlace directo, el link out, es la más elegante y la más respetuosa para con el trabajo de nuestros colegas. Cada uno tiene fórmulas diferentes, pero de la misma forma tratamos de llegar a acuerdos para publicar blogs con autores que publican en otros medios o que ya han publicado en su propio blog personal, y nosotros les ofrecemos publicar en nuestra columna de blogs, que hace que sea un material al que nosotros ahora le damos una mayor visibilidad de la que posiblemente tengan ellos en su blog. Así, por ejemplo, en este caso me parece que son todos nuestros, el blog de Esther Palomera sobre el lío en el PSM y con Tomás Gómez. Emilio Méndez del Valle bloguea, que yo sepa, exclusivamente para nosotros, pero lógicamente su blog en el Huffington lo puede publicar en cualquier otro lugar. Jesús Núñez publica en otros medios de comunicación. Jesús Martínez Álvarez, porque hablando de la colaboración, en el Huffington Post no solamente publican blogs los académicos, los políticos, digamos las firmas reconocidas que encontraréis en cualquier otro medio tradicional, también publican estudiantes como vosotros, apasionados de las series, bomberos, policías. En este caso Jesús Martínez es un pediatra que tenía un blog pequeñito, muy divertido y que funcionaba muy bien, y le pedimos que blogueara con nosotros, y a raíz de esto ha escrito un libro además sobre ello y tiene mucha más repercusión, le interesa, sigue publicando en su blog, pero también publica con nosotros. Joaquín Rodríguez es un piloto de Iberia que además es uno de los fundadores de un grupo de los Nikis. Vosotros sois demasiado jóvenes para conocerles, pero a algunos a lo mejor les suena, que también escribe y cuenta sus aventuras y que no escribe profesionalmente. Y tenemos, por ejemplo, políticos, como os decía, Maurici Lucena, que es el portavoz parlamentario del PSC, o Joan Herrera, de Iniciativa per Catalunya, en esta serie de blogs que llamamos Cataluña a Debate. Aparte de colaboradores habituales como Pilar Portero o Ana Cañil, que estuvieron ayer en la Asamblea, este fin de semana, en la Asamblea de Podemos, y han dado su visión crítica de cómo han sobrevivido, o mamás directamente, una mujer que vuelve al trabajo después de haber sido madre y comparte con una serie de consejos qué es lo que se van a encontrar las madres y que no van a leer en los manuales cuando se incorporen al trabajo. Esto hace que la columna de blogs del Huffington sea algo realmente insólito en los medios tradicionales, porque creemos que fruto de esta colaboración los blogueros no cobran, es decir, publican porque tienen interés en llegar a más gente. Esto le dé una riqueza, una frescura y una pluralidad de voces al Huffington que es difícil de encontrar en otros medios. Desde luego en los medios tradicionales, a pesar de que muchos de ellos han ido desarrollando también su política de blogs, es difícil encontrar una columna de blogs tan vibrante y tan variada como la que tenéis en el Hub. Hay un tercer aspecto fundamental en este mundo en el que nos desenvolvemos, que es el papel de las redes sociales. Nosotros tenemos cerca de un 30% de lectores que llegan a nosotros a través de Facebook y a través de Twitter. Luego tenéis a varios expertos en redes a lo largo de este congreso, o sea que les dejo a ellos que os hablen un poco de la inmensa tarea de diseminación de los contenidos que suponen las redes. Pero yo solamente quería plantearos, y luego si queréis, si tenemos oportunidad, profundizamos un poco más en lo que eso supone para el trabajo periodístico. Cada vez más, o mejor dicho, cada vez menos, nuestros lectores no entran al Huffington a través de su portada, entran a través de las noticias que han visto en Facebook y en Twitter y pinchan directamente en la noticia. Por lo tanto, esto, que es nuestra apuesta, de la misma forma que es la apuesta de los grandes medios, el New York Times cuida su portada, la cuida todos los diarios, bueno,
este mimo que le ponemos en jerarquizar la información, en decirle a nuestros lectores, nosotros apostamos por este tema porque creemos que es importante y nuestra segunda noticia es esta y la tercera noticia, eso desaparece, lo han dinamitado las redes sociales, porque cada uno de nosotros consultamos Twitter, consultamos Facebook y nos van entrando informaciones que nos recomiendan los amigos, que comparten y que no guardan esa jerarquización de los contenidos, ¿no? Bueno, significa que cada vez, cada uno de nosotros decidimos qué es lo que nos parece importante y entramos en aquello que nos parece importante y no en lo que el medio nos recomienda. Es más, cada vez somos más infieles a las cabeceras tradicionales, puesto que consumimos información o nos asomamos a información de medios muy diversos y muy diferentes. Es un drama para nosotros, sobre todo para los de la vieja escuela, que estábamos acostumbrados a deciros y a creer que nuestra importancia social radicaba fundamentalmente en establecer ese marco de ordenación de la realidad. Bueno, pues ha saltado por los aires y tenemos que convivir con ello. Es importante que sepáis también que en las redes sociales lo que se viraliza, lo que se comparte más, es lo que tiene un componente emotivo. Y eso es interesante a la hora de plantear qué tipo de información o qué giro le damos a la información, qué enfoque le damos a la información que llevamos en el diario. Nosotros, por ejemplo, en el Huffington tenemos la columna central, que es nuestra columna vertebral, en la que hablamos básicamente de política, economía y asuntos sociales que nos parecen destacables. Y luego tenemos en la columna de la derecha una especie de mezcla de temas variados que incluye, desde luego, celebrities, información de estilo de vida, de tendencias, que es la más atractiva para compartir en redes. Lo comprobamos porque el máximo de nuestra audiencia entra a través de esos contenidos. 7 maneras de reducir el estrés en una infografía. Especial frioleros, 21 inventos curiosos para no pasar del frío. Cuéntame un cuento, vestir princesas clásicas para un thriller del siglo XXI. Cómo mejorar las defensas, que es ese blog que habéis visto y que jugamos con él a cambiarlo en la columna. El sexo animal no es lo que creías. Un texto maravilloso de Jesús Llanes, que es uno de nuestros colaboradores habituales en ciencia. Y a lo mejor el titular lo que pretende obviamente es captar vuestra atención, os vais a encontrar con más de una curiosidad en un texto maravillosamente escrito. Un vídeo, por ejemplo, que puede ser la poco atinada respuesta de una Miss, que es todo un clásico en Internet, las respuestas un poco frikis de las Misses a preguntas, cuando alguien pretende hacerles preguntas serias. Bueno, nosotros no tenemos complejos a la hora de mezclar en nuestro medio de comunicación información más fresca, más divertida, más light, más compartible, porque al fin y al cabo muchas de las cosas que luego compartes con tus hijos o en una cena o cuando sales a tomar unos chiquitos. Es decir, esa información forma parte de nuestra vida. Hay medios que se avergüenzan o que lo hacen casi de tapadillo, ¿no? O que dan este tipo de información porque la damos todos, sobre todo en el online, la dan de tapadillo. A nosotros nos parece que forma parte de la diversidad grandiosa de la vida y que estar preocupado por el proceso de paz en Colombia o por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no es incompatible con ver la portada de Kim Kardashian, porque de hecho alguien te va a preguntar por Kim Kardashian y vas a poder contarle lo que has visto, además de, si lees el Huffington, tener una opinión formada sobre qué es lo que está ocurriendo dentro de Podemos y qué es lo que supone las consecuencias de ese tratado. Como me gustaría que estableciéramos un diálogo, voy a correr solamente para apuntaros 3 cosas más que me parecen fundamentales. Las nuevas narrativas. Tenemos que ser profundamente flexibles a la hora de contar qué es lo que está pasando. Los textos clásicos o los vídeos clásicos o las crónicas clásicas ya no funcionan bien en Internet. Sobre todo, a medida que hemos ido comprobando, y creedme que esto es una de las cosas que yo he ido aprendiendo a lo largo de estos 2 años y medio, que, por ejemplo, en el caso del Huffington, el 60% de nuestros lectores llegan a través de una tableta o de un dispositivo móvil. Esta es una de las grandes transformaciones que estamos viviendo. La gente ya no consulta a través del ordenador, sino lo hace directamente a través del móvil. Y eso requiere nuevas narrativas. Y me preguntaréis cuáles, y os diré, no tengo ni idea. Estamos trabajando en ello, porque no sabemos muy bien cómo adaptar
el formato, el texto con el vídeo, con las galerías de fotos, con las galerías de GIFs, al formato móvil, que es mucho más incómodo para leer, no funciona de la manera que a nosotros nos gustaría. Estamos trabajando y se ha convertido en una prioridad para todas las ediciones del Huffington, la reunión que tuvimos de todas las relaciones internacionales. El gran quebradero de cabeza era cómo hacemos que nuestro periódico se lea bien en el móvil, porque no lo tenemos claro. Es decir, estamos buscando, estamos explorando, prueba y error permanentemente, pero lo que sí sabemos es que en el móvil no se lee igual que en el ordenador en casa o en el ordenador en el trabajo. Y, por tanto, estamos obligados, si queremos llegar a ese 60% de lectores que nos consultan mientras entre clase y clase, cuando vas en metro o coges el tranvía y vas a tu casa, en el baño, ¿no? Todos estamos utilizando el móvil en tiempos muertos y consumimos información en esos momentos. Bueno, estamos trabajando en fórmulas y en narrativas que resulten adecuadas para consumirlas en el móvil. Y son compatibles con narrativas más largas que siempre van a perdurar y son necesarias en el formato web. Pero tenemos que encontrar esa manera de que los lectores lleguen también y nos lean bien a través también de los dispositivos móviles. Es fundamental también tener en cuenta la participación de los ciudadanos. Nosotros ya no consumimos las noticias en televisión o escuchamos la radio o leemos un periódico de manera inactiva, o como consumidores pasivos. Queremos interactuar con aquellos que nos lanzan la información y, por tanto, es fundamental trabajar la interactividad y escuchar lo que te cuentan los lectores, no solamente los datos, sino lo que ellos en sus comentarios y en sus notas a cada una de las noticias te están contando. Supongo que si estáis interesados en ciberperiodismo habréis leído todos el informe digital del New York Times, que primero se filtró y luego publicó hace apenas unos meses sobre cómo se planteaba la transformación de un medio clásico y que además es una referencia periodística mundial, la transición a Internet. Bueno, allí se decía una cosa que venía directamente del Huffington Post, y es que la diferencia entre las redacciones tradicionales y las redacciones nativas, puramente nativas online, es que los periodistas en un periódico tradicional, cuando le dan al botón de publicar, consideran que ya ha terminado su trabajo, mientras que en el medio online empieza, o digamos continúa buena parte del trabajo, porque a partir de ese momento tú tienes que encargarte de tuitear esa información, de cuidarla, de ver cómo está funcionando. Si no está funcionando como tú crees que debería funcionar, tratar de averiguar qué es lo que has colocado mal, por qué la has titulado mal, por qué has tagueado mal, por qué en el SEO no la recoge, por qué los buscadores no la recogen. Estar pendientes de los comentarios, qué es lo que te dicen los lectores de esa noticia, qué creen que echa en falta. Es decir, hay un mundo detrás del hecho de darle al botón de publicar la noticia y tenemos que ser capaces de aprovecharlo para hacer crecer, para cuidar, para regar esa noticia y que tenga el alcance que nosotros creemos que debe tener. Por tanto, lo que se necesita para un nuevo profesional de la información es una mochila llena de nuevos conocimientos. Tú tienes que saber escribir para Internet, saber adaptar un texto a formatos diferentes, saber manejar la fotografía, algo que, por cierto, hacemos todos llevamos un móvil, sacamos fotos, las editamos. Mi hija, que tiene 14 años, hace unos vídeos alucinantes con su móvil directamente. Bueno, pues nosotros como periodistas tenemos que ser capaces de aprender esas herramientas si queremos desenvolvernos bien en el 2.0 y en el periodismo online, porque está exigiendo periodistas multimedia que sean sensibles a un tipo de narrativa que ya no es exclusivamente el negro sobre blanco. Por tanto, tenemos que ser además nuestros propios community managers. Nosotros tenemos un community manager en el Huffington Post, pero claramente cualquiera de nuestros redactores tiene conocimientos básicos y además lo lleva en su ADN, es decir, son ellos los primeros en cuidar su noticia, en moverla y en sacudirla por las redes. Todo eso hay quienes consideran que va en contra de la calidad de la información. Yo creo que no, yo creo que al contrario, la enriquece. No se trata de ser bueno en todo, se trata de que seamos buenos a la hora de decidir cuál es el formato
que mejor va a la noticia en función de cómo queramos que la lean los lectores. Y eso va íntimamente relacionado con la calidad. Es verdad que hay cosas que no cambian, y en esa mochila del periodista digital tiene que haber una dosis fundamental de algo que yo creo que no cambia independientemente del medio en el que trabajes, que es rigor a la hora de dar los datos, pluralidad a la hora de buscar las fuentes, un cierto escepticismo o una dosis enorme de escepticismo, sobre todo cuando tratas con las fuentes oficiales, curiosidad, olfato, que es algo que no se aprende a lo mejor en las facultades, pero que se va entrenando poco a poco, honestidad, tener muy claro que tus jefes no son solo quienes te pagan el sueldo, el salario, la nómina, sino las personas que te leen, aquellos a quienes te escribes y a quienes te dedicas, sangre fría y un poco de temperamento a la hora de no dejarse arrastrar por el calor en muchas ocasiones de las redes, en las que ves noticias presuntas últimas horas de multitud de fuentes diferentes, y hay que saber pararse un momento y tratar de contrastar algo que es fundamental para hacer un periodismo serio, y sobre todo criterio, que es algo que tampoco se aprende, no es fácil de aprender, se va adquiriendo con el tiempo, pero que es fundamental a la hora de dirimir qué es lo urgente y qué es lo importante, y que sigue siendo una de las herramientas fundamentales de los periodistas, se pongan el apellido online o no se lo pongan. Yo con esto concluyo, salvo que tengáis alguna pregunta que me encantaría escuchar, y entiendo que siendo estudiantes tendréis un montón, y sobre todo si os queréis dedicar al futuro. No hemos hablado de la publicidad. Huffington Post es un medio que no pide dinero, no tiene formato más allá que la publicidad, por tanto necesita grandes audiencias, necesita integrar la publicidad en su página. Me dicen que hay algunos estudiantes aquí de publicidad también, si queréis le podemos dedicar algún tiempo, pero sí que me gustaría que fuerais vosotros quienes me planteéis, si es que tenéis alguna duda, sobre las innumerables dudas que yo tengo también cada mañana cuando me acerco a esta redacción del HUF y tratamos de sacar cada día la información. Igual a viva voz se escucha, ¿eh? ¿En castellano? Bueno, haré la pregunta en castellano. No sé si los invitados internacionales necesitan inglés. Do you need some English? Or you have? Okay. Bueno, mi pregunta es un poco específica. Yo soy Javier Díaz Nozzi de la Universidad Pompeu Fabra y ahora mismo estoy trabajando sobre temas de propiedad intelectual. Y hay una noticia en España muy reciente, aunque no está aislada, porque Alemania también aprobó una reforma de la ley de propiedad intelectual en julio-agosto, que es lo que se ha dado en llamar, y no solo en España, la tasa Google, o en España el canon AED. Es decir, y para los que no sean familiares con esto, básicamente los editores de prensa escrita de Europa y también de Brasil están intentando, como en Francia, que Google News pague de alguna manera. En España y en Alemania han conseguido, haciendo un muy considerable lobby, por eso se llama Canon AED, reformar la ley de propiedad intelectual con la oposición de toda la oposición y con la aprobación única del Partido Popular, que además amenaza con volver a reformar la ley de propiedad intelectual el año que viene. Nadie sabe muy bien qué artículos, si estos o no, o ver si esto funciona o no. La pregunta es doble, porque estoy mirando el aviso legal del Huffington Post y estoy viendo que, en parte, aunque no queda claro, se someten a la legislación estadounidense. Dios mío. La pregunta es doble. Una es, puesto que Huffington Post España es parte del grupo Prisa Noticias, ¿qué postura tiene sobre la tasa Google o el canon AED en España y en el mundo mundial? En Estados Unidos no se les pasa por la cabeza aplicar esto. Es una cuestión brasileña y europea. Parece que Italia quiere también implementarla y la Unión Europea duda si esto está de acuerdo con la jurisprudencia sobre enlaces, el caso Svensson también de la semana pasada. ¿Cuál es la postura de Prisa Noticias del Huffington Post? Y también, otra pregunta es, en el caso americano, el Huffington Post tuvo un litigio muy conocido por parte de uno de sus más conocidos blogueros,
Jonathan Tassini, que además en el año 99 ganó al New York Times una demanda similar y en ese caso la perdió en el Tribunal del Estado de Nueva York. Los blogueros en el Huffington Post estadounidense no cobran y además la Corte Suprema del Estado de Nueva York dijo que no tenían derecho a reclamar nada por ello cuando Huffington fue vendido o en parte a la América Online. Ya sé que la pregunta es un poco larga, pero ¿cuál sería la postura del Huffington Post y de Prisa Noticias con respecto, digamos, a la propiedad intelectual y en concreto a la tasa Google? Son dos cosas distintas, o sea que te contesto. Yo no puedo hablar por Prisa Noticias. Como directora del Huffington Post te diré que la tasa Google me parece la mayor incongruencia que he oído en mi vida. Es decir, pedir a Google que pague por incluir contenidos de los diarios en Google News me parece que no tiene ningún sentido. Al contrario, es posible que los medios en algún momento tengan que pagarle a Google o al buscador que sea por incluir y por dar esa información y por dar relevancia a esa información. Obviamente, insisto, es mi posición personal. La de AEDE, lógicamente, es otra. Yo creo que se han ido descolgando buena parte de los editores europeos, porque esto es verdad que ha surgido como un lobby europeo, ¿no? Es decir, en Francia lo intentaron, al final acordaron... No exactamente, no. Pagó en otro concepto, que no era Google News, para hacer un fondo que está, bueno, sí, quiero decir, una cosa es sacarle dinero a Google y otra cosa en concepto de que se lo saques, ¿eh? Entonces, no se consiguió establecer la tasa Google en Francia, se consiguió que Google aportara, junto con los editores de prensa, un dinero para crear un fondo de digitalización. Bueno, me parece bien, ¿no? Google también se aprovecha, que eso es cierto, de los contenidos de otros medios. Bueno, me parece bien que se busquen fórmulas colaborativas para mejorar en la digitalización. Pero que Google pague por agregar un contenido el que tú te puedes desindexar si quieres, me parece que no tiene, al igual que la ley, ningún futuro. Otra cosa es, ya veremos cómo acabe, si realmente se llega a implantar y cómo se implanta. Yo tengo muchísimas dudas, porque me parece que es ir contracorriente. De la misma forma que me parece ir contracorriente lo que hizo en su momento Tassini, que llevó al Huffington Post a los tribunales y consiguió sumar a un grupo de blogueros cuya demanda fue desestimada. ¿Por qué? Pues porque ellos sabían desde el principio, y lo saben los blogueros del Huffington en cualquiera de las ediciones internacionales, que nosotros no pagamos los blogs y a cambio de lo que tú buscas, lo que tú consigues cuando publicas en el Hub, es una visibilidad y un know-how a la hora de mover tu blog en redes sociales, en posicionamiento, que los blogueros valoran. Y además puedes decidir si estar o no estar. Es decir, de alguna manera tiene ese punto de, si tú quieres publicar en el Huffington, te acoges a estas premisas. Si no quieres publicar, no tienes ninguna obligación. Por lo tanto, eso no ha vuelto ya a plantearse, y la gente que quiere escribir, de todas maneras, Javier, tú estarás al tanto de que la gran mayoría de los medios de comunicación de este país no pagan tampoco sus blogs, ¿eh? Lo que pasa es que no todos lo dicen de una manera tan abierta y transparente como lo decimos nosotros. ¿Qué porcentaje? Antes has hecho alusión al tema de la portada, y nosotros en EITV también, precisamente la semana pasada, ¿no? estuvimos hablando acerca de ello. ¿Qué porcentaje de usuarios, ¿te acuerdas?, acceden a través de la home, de la portada que tenéis? Porque, tal y como tú has comentado, tú apelabas a las redes sociales, pero no solo a las redes sociales. Quiero decir, las propias búsquedas de contenidos, o sea, la gente accede a muchos contenidos, claro, de tu propia marca a través de búsquedas en Google, que es el buscador más solicitado. Pues mira, los datos son difíciles de medir. Yo lo que sé es que va en caída libre. En cualquier caso,
La ventaja o la condena de un medio como el HUF es que nosotros somos nuevos, es decir, no tenemos el peso de la marca que tienen las grandes marcas periodísticas, por tanto no tenemos tanto que perder, es decir, es un drama para los grandes medios que siempre han confiado en que tú ibas a buscar las grandes cabeceras y de hecho la tienes como favoritos en tu ordenador. Eso a nosotros no nos ocurre porque precisamente nos hemos colado en la vida de nuestros lectores a través de los medios y el porcentaje es muy pequeño. No te puedo dar datos exactos, pero yo te diría, mira, los datos de Omniture, que son los similares a los de Google Analytics y que son los propios que utilizamos nosotros para medir en bruto los que nos siguen, nos dieron el pasado mes de octubre 8 millones de seguidores. 8 millones de usuarios únicos, perdona, no seguidores, usuarios únicos. Sabéis que luego esa manera, porque no sé si hablaréis de audiencias, imagino que sí, cómo se contabilizan las audiencias, que hay diferentes formas, eso se queda prácticamente en la mitad a través de Comscore, que es la que mezcla esa información en bruto con la información censal y que hibrida los datos. Eso nos coloca en el top 3 ahora mismo de los medios nativos digitales, por detrás del Confidencial, que sigue en cabeza, Público, y ya muy pegados a Público nosotros, lo cual es una cosa impresionante en un año que solamente tiene 2 años y en un medio que solamente tiene 2 años y medio de vida. Público, recuerdo que no es tampoco un nativo digital puro, puesto que nació al calor de un diario en papel. Entonces, vamos viendo cómo aproximadamente un 40-50% sigue entrando a través de portada, pero va disminuyendo. Y mi apuesta es a que esta velocidad, si continúa la diseminación de contenidos a través fundamentalmente de Facebook, que es nuestra mayor fuente de tráfico, llegará un momento en que la portada, pero no solamente a nosotros, a los grandes medios, acabe en un 20 y un 30%, lo cual nos obliga a cambiar el chip a los periodistas de una manera muy curiosa. Mi pregunta es doble. Por un lado, me gustaría insistir en el dato que has dado, el 60% de lectores que tenéis que entra a través de tabletas o de smartphones. Has dicho que estáis trabajando en ello, pero yo no sé hasta qué punto nos puedes avanzar en qué espejos os estáis mirando, es decir, y por dónde van a ir los tiros. Si van a ser, nos vamos a encontrar con textos más breves, porque ahora lo que nos encontramos es con un volcado, es decir, noticias de 40 líneas que probablemente un número muy bajo de personas, de usuarios se las lean, ¿no?, hasta el final. Si va a primar el vídeo en las aplicaciones móviles, si por ejemplo os estáis mirando en espejos como Circa, como aplicaciones como Circa, esa es la primera pregunta. Y la segunda, teniendo en cuenta que el mercado de la información es el mercado del tiempo, es decir, que lo que ofrecemos, ofrecemos es nuestro tiempo, sí que me gustaría saber, a lo largo del día, a lo largo de las 24 horas del día, si habéis detectado, qué fotografía detectáis en la interacción de los usuarios, en el consumo. Es decir, a primera hora de la mañana entiendo que no será igual que a última, porque a última ya hay un consumo concurrente de medios. Es decir, ya la gente no entra al Huffington, redes sociales, portada, habiendo consumido solo Huffington, ha consumido radio, ha consumido televisión y ha consumido otros soportes. Gracias. Pues por empezar por la última, efectivamente, nosotros tenemos 2 picos fundamentales, que es a primera hora de la mañana, a la hora de comer también, y en la última hora de la tarde, tarde-noche, es decir, cuando la gente tiene realmente un rato para consultar la información. ¿Y cómo consultan la información? En Circa es un ejemplo, Quartz también. ¿Y qué supone? Suponen textos más cortos, más fácilmente estructurados, es decir, información más en píldora, más... Bueno, yo lo he hecho toda la vida, quiero decir, en la radio se hace mucho, en televisión también se hace un esfuerzo por esquematizar la información, aclarar la información de manera que tú en 4 vistazos puedas hacerte a la idea. Luego tenemos recursos gráficos con los que estamos jugando permanentemente, quizzes, trivials, que te permiten jugar con la información. Estamos, por ejemplo,
retocando las galerías de fotos, que son muy populares en el Huffington, no se ven bien en los móviles o no se ven bien en todas las plataformas. Eso obliga a unos cambios mentales y técnicos también, que es algo que de alguna manera marca también la nueva relación. O sea, los periodistas y los técnicos tienen, que es una cosa que yo vi claramente en el Huffington cuando les fui a conocer por primera vez, nunca había visto una redacción en la que técnicos y periodistas y plumillas trabajen tanto codo con codo, porque muchas de las soluciones son los técnicos los que te la van a dar. Y si no se produce ese trabajo muy cercano y si no nos quitamos los periodistas esa especie de tono prepotente que teníamos habitualmente, no, bueno, es que este no se entera y este dice que no se puede hacer esto en la web, o los técnicos cuando nos despreciaban y decían, no, os he dicho que aquí no se puede hacer las cosas de esta manera, o aprendemos a escucharnos bien y a trabajar conjuntamente, o no tendremos manera de hacerlo. Entonces, por ejemplo, hemos detectado que determinadas galerías de fotos no se ven bien en el móvil, por tanto, tenemos que tratar de decidir si hacemos una versión diferente. No hay capacidad en una redacción como la nuestra, en la que somos 12 personas, de hacer contenidos diferenciados. Pero es que prácticamente, la mayoría de las redacciones tradicionales todavía conviven una redacción tradicional con la redacción digital. Lo estábamos comentando antes, no todas están integradas. ¿Cómo vas a crear una tercera redacción exclusivamente para el móvil? Sin embargo, el sentido común te diría que tendría que estar alguien dedicado 100% a explorar esa fórmula. El vídeo es fundamental. Y yo ahora mismo estoy loca buscando periodistas que sepan hacer cosas en vídeo, pero no vídeos como los que vemos en las noticias de televisión. Eso ya está allí. No, yo quiero vídeos para consumir en el móvil. Hay millones de fórmulas, se están utilizando algunas, unas además con herramientas muy sencillas que nos permitan a todos trabajarlas. Se están haciendo vídeos, por ejemplo, con fotografías que te permiten de una manera muy rápida utilizar una galería de fotos para contar una noticia. Y hay aplicaciones que te hacen un pequeño vídeo en un minuto, por ejemplo, resumen del día. Y tú puedes utilizar, las imágenes son más caras, pero tú puedes utilizar las 10 fotografías del día para dar los titulares. Bueno, eso es forma de empaquetar la información que estamos trabajando y estamos tratando de llevar ya. Y el vídeo, desde luego, es una de las grandes prioridades en estos momentos en cualquier redacción de Internet, porque vídeo es lo que más se consume y la tendencia es que cada vez vaya más, un consumo muchísimo más inmediato de la información. Así que tomad nota, porque cualquiera que sea vuestra especialidad o cualquiera que os queráis dedicar, posiblemente os encontraréis con medios que os exigen vídeo, o por lo menos un mínimo conocimiento del vídeo y del manejo de herramientas para editar vídeo, para crear nuevas narrativas también, con cómic, con lenguaje cómic, con pequeñas infografías, no hemos hablado casi del periodismo de datos, que se transformen en vídeos y que hagan piezas muy fácilmente consumibles por el lector, que tiene un espacio de tiempo muy corto. Bien, si os parece ya, por ir respetando un poco el horario, despedimos a Montserrat Domínguez dándole las gracias por su intervención en esta y por su apertura al Congreso. Gracias a vosotros. Y hacemos una pequeña pausa y volvemos para las 11:15. Gracias.